En general, las grandes obras que la mayoría reconocemos o admiramos, es porque hay un proceso reflexivo detrás que no es parte de la percepción de la obra, pero está ahí de alguna manera. Está ahí lista probablemente para una indagación después. Entonces la relación entre la teoría y la práctica es difícil, compleja, pero es necesaria y existe. Entonces, como digo, es interesante, pero yo no lo veo indivisible como disciplina. Sin embargo, son dos cosas que caminan, ¿no? Pero por ejemplo, ese ejemplo que has dado, Marta, explica que la teoría precede a la práctica y después post también. Podría no ser así, o sea, la reflexión desde la teoría no... Yo también quería diferenciar algunas cosas, porque cuando uno proyecta, y creo que Teresa relaciona la arquitectura a la teoría y lo que no, y que es indisoluble, y sin teoría no hay arquitectura. Yo me preguntaba por ahí el texto, ¿qué sería eso si no construcción? Y por eso viene el tema de la voluntad. Pero a lo que iba es que cuando uno dialoga con la teoría no está necesariamente en la pretensión de creando teorías, sino teniendo una conciencia de algunos principios de valoración que está colocando en el proyecto y que puedes establecerlas en todo el proceso de la historia de la arquitectura y de su teoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí hemos conversado que decíamos que en la escuela se coloca en el primer año como un consenso o como una decisión que se ha conversado, los principios establecidos por la modernidad, los principios de valoración establecidos. Hay algunos talleres que los ponen en discusión, pero no es que sean los principios, sino es una toma de conciencia de que esos principios son, de repente, en un momento, son pertinentes para la formación de una... Pero también podrías establecer un principio generado en el Renacimiento o un principio generado en el siglo XVIII, no sé, o sea, podrías poner a Durán o las teorías de Alberti o las de Vitruvio, no sé. Entonces, son decisiones que desde el momento en que haces consciente, tú tienes un diálogo con la teoría. Y el diálogo es, primero, para establecer que eso ha sido inoculado en un momento específico de una época, con ciertas valoraciones que le han permitido a la arquitectura establecer unas relaciones con su sociedad y con su época, que normalmente ha sido un discurso occidental, el que nosotros, de los cuales estamos inmersos, pero para mí el gran valor de la relación que podemos tener con la teoría, por eso hablaba del relativismo cultural, es que tenemos un legado enorme de arquitectura prehispánica que se puede pensar desde una relación con la teoría y establecer en procesos de codificación, porque las teorías, como decíamos creo en la conversación que tuvimos, los edificios no es que demuestren teorías, la teoría siempre está como cifrada en un edificio. Entonces, nuestra pasado arquitectónico que está presente, tanto la arquitectura prehispánica como la arquitectura desde la autoconstrucción, yo creo que nos podrían permitir el diálogo con la teoría establecer algunas decodificaciones para seguir construyendo desde la articulación coherente de conocimiento sobre un dominio de decisiones que se han tenido, y la teoría en ese sentido establece otros horizontes para seguir pensando el proyecto o para seguir pensando la arquitectura. Entonces, sí, por eso la pregunta que yo me hacía en el texto es ¿dónde habita? Ya no niego que exista, porque creo que Teresa lo ha planteado en su texto, habla de la existencia y llega a la conclusión de que sí, que además que es indisoluble, lo cual coincido con ello. Yo no sé si eso entendemos que tendría que devenir en un mejor proyecto, como decía Marta, ¿no? O sea, ligado a esta necesidad de tener mejores proyectos arquitectónicos. Yo no sé, ahí sí tengo mis dudas y soy escéptico. No sé si esa sea la relación natural de la teoría con la arquitectura. Quizás sí, no lo sé. Todavía, por ahí no me he metido, lo dejo como en pregunta siempre. Pero a mí me interesaba justamente esto, y por eso hablaba de lo cotidiano, de hacer posible cotidiano el establecimiento de una estructura de diálogo con los principios
o con las teorías que la arquitectura ha colocado en el transcurso de su historia, ¿no? Aprovecho a ver si intento polarizar un poquito más introduciendo un ejemplo que tiene que ver con esta idea de cómo se incorpora la teoría en el proyecto. Voy a soltar una opinión por ahí. Yo creo que existe la visión teórica de la arquitectura y otra cosa es la realización con dosis de teoría de la arquitectura. Lo primero, pongo un ejemplo, no sé si me equivoco, Atitsum Superstudio. Ellos primero establecen una teoría o establecieron una teoría y esa teoría luego produjo especificidad, produjo codificación en sus proyectos que de alguna manera abordaban cuestiones o complejidades del mundo de alguna forma. La otra posición sería esta realización de la arquitectura con pequeñas dosis de teoría, que vendría a ser quizás este ejercicio que dice Rodo, con esta idea de producir y luego racionalizar lo producido y tratar de construir con una suerte de teoría propia o de pulsiones que van mandando el proyecto. No sé si coinciden o no, si encuentran algo que pueda de alguna manera ser elaborado a partir de eso. Vincent, tú también. A ver. Yes. I'm not sure I understood it, but just to think Superstudio, Supersurface. Theoretical, polemical project. A theory made into a project. Ferocious criticism of shopping malls soffits, and but at the same time duplicating it almost in a mirror image, which becomes a gigantic homage to technology, if we don't show it. Okay, so that is, let's say, a crucial moment of development through a project, but also writings, because they also have their narratives around it, which is another story. Actually, it's quite interesting because they're really narratives, they're scenarios, so they use another format of combining text and images. But this doesn't come out of is the architect who lives a certain moment of very crucial historical, social change. So that's an interesting project. I would call it architecture, but maybe that tectonically it doesn't quite work. I think there's also the difference of approaches and solutions. Just not that I Eso entonces no habla más de una incapacidad de la arquitectura que de otra carencia o de una distancia extraña de la teoría hacia la arquitectura. Yo creo que voy a seguir un poco a Teresa porque entiendo un poco lo que por el idioma, pero sobre yo decía en el texto que cuando la teoría se coloca en un estado que precede al proyecto, siempre termina siendo un ideal imposible, ¿no? Y por eso citaba esta conversación de Eupalinos con Fedro en el texto, que como que siempre había como un drama porque los edificios no podrían manifestar cuando se coloca en ese sentido, los edificios no podrían manifestar intensamente las reflexiones o los sistemas de valoración que querían inocularse desde antes. Eso no deslegitima a la reflexión teórica y a la teoría en relación al proyecto. Simplemente es un espacio en que normalmente hemos pensado que habita.
¿no? que precede a cualquier acto, o sea, es como el pienso, luego existo, pienso, teorizo y luego proyecto. Y establezco, y trato de establecer de alguna forma estas relaciones. Lo mismo dice Rossi en el texto que cita en esta triada, ¿no? Proyecto. Entonces, sobre el ejemplo que dices, a mí me parece que la teoría como reflexión en relación a una dialéctica de ideas, porque cuando tú colocas nuevamente decides del proyecto valorar la puesta en escena de un muro o de una forma, estás construyendo o adquiriendo o dialogando con un sistema de valoraciones que en el acto de hacerlo consciente puedes cuestionarlo, puedes, digamos, derivarlo, desplazarlo, y que el edificio, a su vez, una vez como hecho construido, en los términos en los cuales Marta define la arquitectura en esta discusión, también puede seguir teniendo una lectura desde decodificaciones o de posibilidades que el edificio haya podido colocar. Entonces, a mí me gusta más la idea de que el diálogo con la teoría de la arquitectura, por decirlo de alguna forma, se manifieste en relación a todo el proceso, ¿no? Porque los diálogos van cambiando y tú vas poniendo, como no es prescriptiva, vas poniendo no de manera dogmática las ideas dentro del proyecto. Y las decisiones, no sé si establecen construcciones teóricas, que eso ya me parece que es otro tema, sino las decisiones comienzan a establecer desde la arquitectura ya, desde el hecho construido, unas relaciones y vínculos con todas las variables que entendemos que tiene un proyecto o una edificación construida. Entonces, yo le veo posibilidades a la teoría en relación, por un lado, a lo cotidiano, en términos más cotidianos, por otro lado, en la posibilidad para entornos como los nuestros, donde las ciudades son producto de esta voluntad de construir y de edificar, podríamos hacer un esfuerzo, y para el patrimonio arquitectónico que habita en nuestros territorios, podemos hacer un esfuerzo desde estos diálogos con la teoría para establecer justamente posibilidades de seguir haciendo arquitectura y de la arquitectura se siga reinventando de estos diálogos, ¿no? Si no, la arquitectura estaría, me parece, como cosificada y estableciendo un lugar común. Solo quiero agregar algo a lo que dices. Creo que es importante decir que hay muchas formas de teoría y que todas son importantes probablemente para la disciplina. Lo que decías de Arquizum, la idea de una construcción teórica que luego se materializa en un proyecto, igual esa teoría no sale de la nada, también viene de una decodificación de otras cosas. Entonces el asunto también es cíclico y va en todos los sentidos. Ahora, eso es cuando también vemos cuando es un mismo arquitecto o un mismo personaje que cubre todos esos aspectos, ¿no? Y en realidad son pocos históricamente los que logran hacer todos estos ciclos, ¿no? En tener una capacidad de construcción teórica y además proyectar y además, etc. Lo que me parece más importante que tratar de ver cómo si uno mismo puede hacer todo eso, que creo es bastante complejo, es entender, o por lo menos estar todos de acuerdo, que por lo menos la disciplina necesita de todo eso, no que la misma persona lo haga, ¿no? O sea, lo que voy es la teoría hay gente que hace práctica, no necesariamente hace teoría al revés, pero hay que ser conscientes que ambas y todas sus otras manifestaciones de pensamiento son parte de la disciplina sobre la cual operas. Entonces las relaciones son más complejas y a veces más por ósmosis incluso y de otras formas más difíciles de definir. No, solamente una cosa, que creo que la necesidad es dialogar con la teoría. Claro, es parte de tu disciplina sobre la que operas. Que no necesariamente, como tú dices, la misma persona que proyecta está en diálogo consciente, pero el diálogo no me parece, es diferente a la pretensión de estar haciendo teoría. El diálogo es establecer un grado de conciencia
que en la disciplina de la arquitectura ha establecido ciertas valoraciones a lo largo de la historia. La reflexión, sí, parte de, entonces, no es lo mismo eso que hacer teoría. Exacto, eso para mí está en otro lugar, creo yo. Y por eso mismo digo, o sea, una persona puede dialogar con la teoría desde lo edificado, no siendo la misma persona que haya tenido el proceso proyectual de eso edificado. O sea, es un diálogo que establece para un entendimiento otro de lo que sucede como hecho construido y de lo que te puede llevar a, justamente, repito nuevamente, porque yo creo que si nosotros tenemos algo en nuestro entorno, siempre lo digo, es un compromiso y una responsabilidad con la cantidad de patrimonio construido desde la arquitectura que ha modelado nuestro territorio. O sea, Freddy Cooper decía en una charla que estuvimos hablando sobre el doctorado, que decía que los arquitectos peruanos ante la incapacidad de haber logrado tener una escritura, o sea, no, de repente por lo menos hasta ahora, no sé, de repente las investigaciones podrían parecer, la arquitectura era la herramienta para establecer un diálogo con el otro, con el territorio, con la divinidad, o sea, construía una cosmovisión, era una herramienta para definir desde el hecho construido una relación con su población, con los ciudadanos, no sé ciudadanos, pero con su población, entonces, y con su entorno natural, etc. La teoría, el diálogo con la teoría nos puede permitir develar y revelar sistemas de valoración que ahí están y que yo creo que hay algunos trabajos que se han hecho. Esa es justamente la construcción de una teoría que alguien debería hacer. No sé si, por lo menos dialogar desde ahí. Es que es eso, ¿no? Esa indagación o esa decodificación es parte de la construcción de ideas que en el fondo es teoría. ¿Alguien quiere contribuir con algún comentario o pregunta? Sí. ¿Qué tal? Bueno, solo decir que me hubiera gustado ver también a un arquitecto peruano que no se dedica a la construcción, ¿no? Porque me parece que está muy ligado, o sea, la teoría, con su debate, la teoría está muy ligado al hecho construido. Y claro, eso es lo que les interesa a ustedes, pero... Ese es el fondo de esta conversación. Exacto, para ustedes. Bueno, pero, para la conversación. Sería interesante también, o sea, ver desde otro punto de vista, ¿no? Porque me parece que más interesante que el hecho construido, por lo menos para mí, es la reflexión que tiene sobre la realidad. Entonces, eso es, o sea, no una realidad solamente construida, sino una realidad social. O sea, ¿por qué tenemos la arquitectura que tenemos? ¿Por qué tenemos las ciudades que tenemos? Y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y cómo hacerlo. Pero eso es parte de la reflexión sobre lo construido, pues. Claro, porque esto partió en realidad del libro de Teresa y del ensayo de Teresa, que justamente parte de que la teoría se ha ocupado de todo eso, y lo hace. Y más bien lo que está faltando es que la teoría hable desde la propia arquitectura. Y un poco a raíz de eso es que estamos teniendo esta conversación. Por eso es que estamos hablando de la relación entre teoría y práctica, ¿no? Porque la relación de la teoría y cómo construye tu posición ante el mundo, la realidad y cómo la arquitectura tiene un rol en general, es un poco, digamos, que está cubierto por la cantidad de reflexión que hay sobre eso. Porque, o sea, en los países desarrollados eso es lo que pasa, pero acá en Perú no pasa eso. Acá no tenemos de ningún tipo, no hay es lo que pasa. arquitectura, no hay arquitectura. No tenemos reflexión teórica de ningún tipo. O sea, me parece que hay, a mí, bueno, de toda la experiencia que tengo, me parece que hay mucha, o sea, no mucha, pero sí hay reflexión sobre el construido, pero más que reflexión desde los arquitectos, de la sociedad y de todo lo que ha pasado en los países desarrollados. O sea, son los sociólogos los que han entendido la realidad y la sociedad, pues no los arquitectos, desde hace un tiempo. Es justamente eso. En 1937, cuando comenzó la revista del arquitecto peruano, empezó un diálogo interesante, ¿no? Que se detuvo por motivos políticos, etcétera, pero que ha creado un vacío conceptual muy fuerte, ¿no? Entonces siempre acá en el Perú estamos en reminiscencia de lo anterior, de lo moderno, que fue ese diálogo que hubo en esa época, pero ese vacío, junto con la realidad neoliberal capitalista en la que vivimos, genera lo que tenemos ahora, ¿no? O sea,
estamos en una sociedad ultra consumista, en donde la arquitectura también se está volviendo eso. Donde grandes arquitectos, bueno, arquitectos que hacían arquitectura muy interesante en los 70, 80, ahora están haciendo proyectos completamente comerciales, ¿no? Entonces, contextualizar nuestra realidad es eso, ¿no? O sea, me parece que es más importante, o sea, llegar justamente a lo que decía Teresa que falta, ¿no? Irse, o sea, que los arquitectos salgan de su mundo de arquitectura y entiendan la sociedad completa. Solamente para, no sé si el comentario iba a la crítica que había panelista, hacer referencia al hecho construido en el contexto peruano, pero en esa justamente es una teórica, mira, casi pura y dura. Exacto. Eso es bastante interesante. Pero justo lo que decía era que, como estamos acá en Perú, en Lima, o sea, me hubiera gustado ver también la otra parte desde el arquitecto peruano, ¿no? Cómo es que lo ve el arquitecto teórico, que no construye nada, que no diseña, simplemente se dedica a la teoría. ¿Cómo ve esto también, no? O sea, es interesante lo que se ve acá, pero creo que no está muy ligado a la realidad peruana, que es, creo que lo que nos debería importar acá. Hay un texto que yo cito de Freddy Massad, que te lo voy a leer, que dice: el discurso de lo social está más lleno de términos sensacionalistas y deseos de complacer que de ideas y propuestas consistentes que contribuyan a conformar un verdadero pensamiento crítico y activo, paréntesis, activista si es preciso, sobre la necesidad de una arquitectura dotada de una responsabilidad para con la sociedad a la que sirve. Nos dice Freddy Massad en su texto, que habla crítica de choque, y tiene una crítica muy fuerte a estas dicotomías y antagonismos que se generan desde este arquitecto que piensa y este arquitecto que proyecta, ¿no? Ese antagonismo yo creo que es perverso en el sentido de que no ni le permite al que piensa, entre comillas, hablar del proyecto, ni al que proyecta hablar de algo que no tenga que ver con ello. La teoría de la arquitectura como tal se nutre de muchas disciplinas, en diálogo, puede ser en diálogo con el hecho construido, como decíamos. Nuestra experiencia, claro, ha sido relacionar esto justamente que se piensa con lo que se proyecta en los términos de este diálogo. Creo que la invitación, mi cotidiano como reflexión, es desde el proyecto, pero no nos exime de pensar nuestra sociedad y nuestra responsabilidad. La puesta que tenemos en escena desde este diálogo, de esta reflexión, viene con la arquitectura, no solamente como hecho construido, sino como docente. Nosotros estamos en una escuela, y acá cito uno de los textos que han soltado, que está colgado, dice: la formación de una teoría de la proyección constituye el objeto específico de una escuela de arquitectura, y su prioridad por encima de cualquier otra investigación es incontestable. Una teoría de la proyección representa el momento más importante, fundamental de toda arquitectura, y por ello un curso de teoría de la proyección debería colocarse como eje principal de las escuelas de arquitectura. Este es un texto de Aldo Rossi que colocaba, y no podríamos decir que Aldo Rossi no era una persona comprometida con su sociedad ni pensaba en aspectos más amplios. Yo creo que ese antagonismo, por lo menos a veces me suena a un acto de resistencia o de supervivencia frente. Es más, creo que la posibilidad del diálogo de esta mesa y desde el hecho construido es justamente para ver qué ideas se establecen desde la arquitectura también, que pueda estar presente como cosa tangible en un entorno social, en un entorno físico, en un territorio, en un lugar que establece muchas variables en relación a lo edificado, ¿no? Yo sé que hay algunas ideas que lo edificado, como que uno puede prescindir de lo edificado. Sí, quizás uno pueda prescindir de ello, pero creo que lo edificado o la arquitectura no puede prescindir de la teoría en términos de esta reflexión de la que estamos hablando, ¿no? Solo por cuestiones de tiempo tenemos que pasar a la siguiente parte, que tiene que ver justamente con esta relación entre teoría y práctica, este mutualismo necesario y que sirve para que estos dos componentes se mantengan con vida
Teresa, no sé si puedes abrir ese tema, elaborar un poco sobre la relación entre teoría y práctica, de qué forma la teoría dota la práctica con algunos argumentos o con cierta capacidad crítica para poder operar. Is it on? I'm not sure I understood everything, but it seems to me that the issue is of reciprocity and how much feeds into architecture and how. And let's put aside the theory or the theories, who maybe does that. But if and I'm happy to call myself an ex-architect, a non-architect, a never architect, failed architect, I don't care. But if we cannot distinguish between the architect who thinks and the architect who builds. Simply because if the architect who builds does not think, he's not an architect. Full stop. There's a whole world of built environment which is not architecture, and architecture knows it and needs to know it. Now the problem is, what is then the role of the architect, even if the architect doesn't build, because doesn't win the competition, doesn't get the job, because it goes to the big developer who doesn't even want to work with architects. What is the role of the architect there? To complain? I didn't get the project, I had a better project. I'm trying to go through examples here, because if architecture loses this critical social responsibility, which again, if I understood correctly, you were talking about, it is not architecture. If it doesn't propose, if it doesn't challenge. So what I'm trying to claim for my role within me and many other people like me is to be the ones who bother, who go there and say, hey, this is not good enough. Not good enough because it's not, I mean, it's good, it's not good architecture because it doesn't do these things, not because it's not beautiful. We're well beyond, it's not that. The issue is, ultimately, really, is what is architecture? And it's very difficult because probably 90%, and I do this, but this is the world, not here, is not architecture, but is also responsibility of architects maybe to find other forms, whether it's the theoretical project, whether it's political engagement directly, I mean, in terms of becoming politically active, whether it is here. This is absolutely, you know, we do it here. We were talking about this early in the afternoon. The importance of places like this very moment, but every day in the studio, is also not to forget for a second that you are not just learning about buildings, how to fit things together. It's how to fit things together for such and such people. Who are they? What do they want? What do they believe in it? What do they expect? What can I give them well beyond what do I expect? How can I surprise, amaze? I know it's a dream. But if we don't have that, especially in places like this, then it becomes training. In a technical compliance service providing profession, which is something else, but it's not architecture. And I deeply believe in that, even if I don't do it. And I like to go in the studio and give a hard time to people who hopefully will do it instead. It is a form, I think, here, because it's a fantastic discipline, which allows for an incredible amount of criticality, if we want to.
And this is the most important moment for you. Don't know which year of your studies you are, but it never stops. So the most important thing you will learn here is that you haven't finished, that you will keep learning, and if you don't, sorry, now I sound like I'm doing a motivational speech, but ultimately it comes down to this. When Rossi writes this favorite piece of mine about the coming together of in the project of the thinking, the making, and the criticality, he writes a text. He writes this in a text called Architecture for Museums. But it's not a text about how to design a museum. It's a text about what architecture do we want to put in the museums, in the sense take it out of our lives and reality, which just follows rules established in the past, to instead propose what he proposes, which is this constant engagement through the project. And then, of course, we know he designs coffee pots, and in my zine feed last night, Liz Diller is designing Prada bags. Is it ethical? Is it important? Do we only look at certain works by certain architects? I don't know. The important thing is that we don't, avoid seeing these things and considering them, because maybe somebody in the 70s or in the 90s had something important to tell us, and then whatever they may be doing later, it doesn't interest us. But if we don't, sorry, I'm very arrogant in saying we, because I haven't touched a mouse, a pencil in ages, but it is very important to remember this. There's another passage which has nothing to do with the specificity of architecture, but it's about the role of theory and the self-criticality of theory in theory of literature and of other disciplines, and especially because it is a voice which addresses different disciplines, and is a non-discipline and moves across them, has this role and almost task to keep reminding us, to keep pulling our sleeve, say, hey, wait, you've forgotten this, it's not done. So I'm sorry now if I am waking up from my jet lag, but this is really the core, and this place here, besides the fact that you have a beautiful space, I have to say, because you should come and see where I've taught. It's the important thing, and then it will become maybe a compromise about, I don't know, the choice of some materials in your practice in the future, or whether you can convince a client to make somebody's life less miserable because of that. I mean, I'll stop, otherwise I'm going to see. No, yo creo que eso en general, creo que todos lo tenemos claro, ¿no? El rol del arquitecto es, ¿qué es un arquitecto? Obviamente es muchísimo más que un oficio y solamente un conocimiento técnico, sino sería de hecho muy fácil enseñar arquitectura, ¿no? Si solamente les dijéramos una serie de técnicas que aplicar, sería genial, pero como no lo es, evidentemente es una disciplina muchísimo más compleja. A mí me encanta la frase que dice: el arquitecto en realidad es como un intelectual público, ¿no? Y eso es una responsabilidad enorme de reflexión, de conciencia, de estar, de tu realidad, de todo lo que implica las variables que al final los que tienen la suerte de manifestar esto en un hecho construido, efectivamente es probablemente una de las cosas más maravillosas que hay. Pero entender que la disciplina es toda esa complejidad, ¿no? Y bueno, creo que eso no lo tenemos en discusión. Con respecto a esto de la disciplina, porque hemos venido conversando en la facultad sobre esto ya desde hace un par de años, creo.
Y claro, entendiendo la disciplina como este espacio donde hay una estructura de valoración que se puede prescribir, puedo entender las críticas que se hacían o el temor a eso que algunos profesores y algunos alumnos tenían. Creo que, como dice Teresa, cuando la teoría deja de ser prescriptiva, se vuelve adquiere una libertad que nos permite un diálogo más abierto y sobre todo dentro de estas ideas del relativismo cultural, que son los que a mí me interesa mucho. Y uno puede comenzar a dialogar sistemáticamente con ella. La disciplina como tal, yo creo que va construyendo estas valoraciones que se pueden ir de la arquitectura, se pueden ir estableciendo en las escuelas o en los entornos arquitectónicos, en los talleres de proyectos, pero nadie piensa que son estructuras cosificadas y que no pueden justamente moverse en el tiempo. Lo que hace posible que eso no se quede como un acto cosificado en una escuela justamente es la reflexión teórica. Justamente la teoría es la que puede permitirnos establecer estos cambios, estos movimientos de esto que llamamos disciplina de la arquitectura, porque si no convocamos a este diálogo cotidiano en la escuela, como dice Marta, que podemos dedicarnos al proyecto como hecho construido, o los que se dedican desde su estructura mental, siendo formados como arquitectos, a establecer cualquier vínculo con la sociedad, desde su desarrollo profesional. Creo que eso es lo valioso o lo interesante de la teoría cuando ha dejado de ser prescriptiva, que nos permite inocularle a la disciplina una cantidad de digamos, un diálogo sin certezas quizás, en los términos más a veces periféricos a ella, asistiéndose de muchas disciplinas, pero ese diálogo personalmente creo que es lo que hace que